Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 18:4. Jeremías 18:4. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amados hermanos, amadas hermanas, todos tenemos textos bíblicos que nos han ministrado en algún momento de nuestra vida. Y yo tengo bastantes textos bíblicos donde Dios ha hablado a mi corazón, y este es uno de ellos. Cuando nadie daba nada por mí, Dios me da esta palabra. Pero de pronto cada uno de ustedes también tiene un texto donde se identifican. Pero en esta mañana este no es el tema. El tema es cuando echamos a perder el propósito de Dios. Y usted me dirá, el propósito de Dios nunca se echa a perder. Pero sí malogramos el propósito de Dios. Hay veces con nuestra rebeldía, con nuestras malas decisiones, echamos a perder ese propósito. Una de las verdades más profundas de la Biblia es que Dios no crea nada sin propósito. Todo tiene su propósito especial. Todo lo que Dios hace tiene una intención, una dirección, un destino. Las Escrituras enseñan que nuestras vidas no son producto al azar, sino del diseño soberano de Dios. Desde antes de nacer, Dios ya había pensado en nosotros. La Biblia declara y dice ahí en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto significa, amada iglesia, que Dios tiene planes, tiene llamados, tiene misiones para cada uno de nosotros. Pero existe una triste realidad. Muchas personas terminan echando a perder el propósito de Dios para sus vidas. Y esto no quiere decir que Dios falle. No porque el plan de Dios sea imperfecto, sino porque el ser humano toma decisiones que lo apartan del diseño divino. Aquí el profeta Jeremías fue enviado a la casa del alfarero para observar una lección espiritual poderosa. Allí vio una vasija que se echó a perder en las manos del mismo alfarero. Pero lo impresionante es que el alfarero no la tiró a la basura, la volvió a hacer. Así que, amados hermanos, ustedes y yo tenemos un propósito en las manos de Dios. Pero hay veces con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, simplemente rompemos esa vasija, rompemos ese propósito que Dios tiene para nosotros. Pero hoy es tiempo de regresar a ese propósito, a ese diseño original por el cual Dios nos ha llamado. Muchos hemos querido apartarnos de los caminos de Dios. Muchos hemos sido rebeldes en los caminos de Dios. Y por eso es que hay veces pasamos muchas tribulaciones, muchas pruebas por nuestra rebeldía. Él nos revela una verdad gloriosa. Aunque el hombre puede arruinar el proceso, Dios aún tiene poder para restaurar el propósito. Así que hoy vamos a aprender 3 maneras
en que muchas personas echan a perder el propósito de Dios. Y como primer punto de 20, echamos a perder el propósito cuando ignoramos la voz de Dios. Ahí en Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y si usted analiza ese proverbio profundamente, Dios le va a hablar a través de este proverbio. Yo quiero que usted lo anote y lo analice más tarde, porque hay veces nuestra rebeldía hace que nuestro proceso sea más largo. Dios siempre habla. Dios siempre habla a través de su palabra. Dios habla a través de predicaciones como esta. Dios habla a través de predicaciones en la iglesia, a través de los estudios bíblicos que tenemos. Dios habla a través de el Espíritu Santo. Dios habla a través de circunstancias. El problema no es que Dios no hable. El problema es que muchas personas lo dejan de escuchar. Cuando una persona comienza a ignorar la voz de Dios, su corazón empieza a endurecerse. Lo que antes le preocupaba espiritualmente, ahora ya no importa. Ahora tolera el pecado y se ríe con los chistes de doble sentido. Lo que antes le producía convicción, ahora lo justifica. Cuando nosotros estamos tomando esa actitud, debemos tener mucho cuidado, porque ahí en ese momento es donde empezamos a tolerar todo y todo es todo. Amada iglesia, la Biblia está llena de ejemplos de personas que ignoraron la voz de Dios. Y le voy a citar por lo menos dos de muchas. Recuerden a Saúl. Él ignoró la instrucción de Dios y perdió el reino. También encontramos el pueblo de Israel que ignoró a los profetas y terminó ¿cómo? En cautiverio. Ignorar la voz de Dios es el primer paso para arruinar el propósito divino. Así que debemos desarrollar sensibilidad espiritual. Porque es que un corazón sensible, amada iglesia, escucha cuando Dios corrige. Un corazón maduro responde cuando Dios habla. Cada vez que Dios habla, tenemos dos opciones: obedecer o ignorar. Y hay veces nosotros agarramos la más fácil, que es ignorar. Dios nos dio un mensaje y decimos: no, esto fue pura coincidencia. Pero es que en Dios no hay coincidencias. En Dios yo creo que hay diosidencias. Amada iglesia, en la teología bíblica enseña que Dios se revela al ser humano mediante su palabra y su espíritu. La obediencia a esta revelación es lo que mantiene al creyente dentro de la voluntad moral y práctica de Dios. Cuando el hombre endurece su corazón, rompe la armonía entre la voluntad divina y su conducta. Por eso, amada iglesia, el propósito de Dios comienza a romperse cuando dejamos de escuchar la voz del que nos creó, de aquel que nos creó. Y como segundo punto, echamos a perder el propósito cuando permitimos que el pecado gobierne.
Ahí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto quiere decir que el pecado siempre promete placer, pero siempre produce destrucción. Y yo tengo un hermano que él conoció del Señor. Y él decía, ¿por qué será que todo lo que le desagrada a Dios es lo que más abunda y más lo tienta a uno? Y él ahorita tiene una discoteca, después de que conoció del Señor. El pecado destruye la comunión con Dios, la claridad espiritual y el carácter. También el destino espiritual. Muchas personas tenían un futuro poderoso en Dios, pero decisiones pecaminosas arruinaron su proceso. La Biblia muestra varios ejemplos, entre muchos. Sansón tenía un llamado extraordinario, pero su debilidad, ¿cuál era? Esa debilidad moral lo llevó a la caída. David cometió un grave pecado. Ya quiero hablar en lenguas. Santo sea el Señor, aleluya. Que voy rápido para que no les vaya a agarrar la tarde. David cometió un grave pecado que trajo consecuencias dolorosas a su vida y a su familia. El pecado no solo afecta el presente, también afecta el propósito. Proteger el propósito de Dios requiere santidad. La santidad no es perfección, sino una vida de arrepentimiento constante y dependencia a Dios o dependencia de Dios. Cada vez que un creyente decide apartarse del pecado, está protegiendo el destino que Dios diseñó. Porque es que desde la doctrina bíblica, el pecado introduce corrupción en la naturaleza humana y obstaculiza el cumplimiento del propósito divino. La santificación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo restaura progresivamente al creyente para vivir conforme al diseño de Dios. El pecado no solo mancha la vida, también destruye el propósito de Dios que Él había preparado. Y como tercero y último punto, echamos a perder el propósito de Dios cuando huimos del llamado de Dios. Y hoy sí me acuerdo, Jonás fue uno. Aquí en Jonás 1:3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y usted recuerda esa historia. Dios llamó a Jonás para que predicara en Nínive, pero Jonás decidió huir. Muchas personas no caen por pecados visibles, sino por abandono del llamado. Así que si usted tiene llamado, sírvale al Señor. Dios llama a servir, pero algunos prefieren comodidad. Dios llama a predicar, pero algunos prefieren estarse encallados, en silencio. Dios llama a trabajar en su obra, pero algunos se distraen con otras prioridades. Cuando una persona huye del llamado de Dios, pierde oportunidades espirituales que nunca volverán. Y me acuerdo cuando uno deja de ir a la iglesia, ese día preciso Dios tenía una palabra para dar
y no llegamos a la iglesia. Nos perdemos esa bendición. Por eso debemos ser constantes en ir a la casa de Dios. Jonás tuvo que pasar por una tormenta y hasta por el vientre de un gran pez antes de volver al propósito de Dios. Si hubiera evitado eso, si se hubiera ido directico para donde Dios le había dicho. Dios no busca personas perfectas, porque es que es imposible. Busca personas disponibles. El propósito de Dios se cumple en aquellos que deciden y en aquellos que dicen: Señor, aquí estoy, envíame a mí. No en aquellos que dicen: Señor, aquí estoy, envía al pastor. El llamado divino forma parte del plan soberano de Dios para la expansión de su reino. Aunque Dios siempre cumplirá su propósito global, el individuo puede perder el privilegio de participar plenamente si decide abandonar su misión. Así que el mayor fracaso espiritual no es caer, sino abandonar el propósito para el cual Dios lo llamó. La misión de Jeremías en la casa del alfarero nos enseña una verdad poderosa. Sí, claro, la vasija se echó a perder, pero el alfarero no la tiró a la basura, la volvió a formar. ¿Qué significa esto? Que aunque una persona haya fallado, haya cometido errores, haya tomado malas decisiones, Dios todavía puede restaurar el propósito. Tal vez alguien siente que su vida espiritual se dañó, hizo algo que quizás dice: no, ya no voy a regresar a Dios, o ya no puedo servir. Tal vez alguien se siente que perdió oportunidades. Pero el mensaje del alfarero es bien claro. Mientras la vasija esté en las manos del alfarero, el propósito todavía se puede restaurar. Dios sigue formando vidas. Dios sigue restaurando llamados. Dios sigue levantando vasijas para su gloria. Amada iglesia, Dios no abandona las vasijas dañadas. Él las vuelve a formar hasta que cumpla el propósito para el cual fueron creadas. Padre, en esta hora te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra, Padre eterno. Esta palabra que ministra mi corazón. Esta palabra, Señor, que me da una nueva oportunidad. Así como le está dando esa nueva oportunidad a mi hermano, a mi hermana. Quizás vienes quebrado, quizás vienes roto, quizás vienes mal. Pero hoy Dios abre esa puerta para restaurarte, para levantarte, para capacitarte y para enviarte. Porque es que Dios no ha terminado contigo. Y aunque tú pienses que estás mal delante de Dios, simplemente arrodíllate y pídele al Señor que te levante. Porque hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de una nueva oportunidad en tu vida. Porque Él quiere hacer de ti una nación grande. Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarte. Pero si tú no buscas ayuda, Él no te va a obligar. Vas a seguir ahí frustrado o frustrada, con ganas de servirle a Dios. Quizás has tomado una decisión que no le ha agradado a Dios, pero hoy Dios te dice: esa vasija rota, yo la puedo volver a formar. Da ese paso de obediencia esta mañana. Sírvele al Señor con amor. Gracias, Padre precioso. Te adoramos, te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana, Señor. Coloco este mensaje sobre cada uno de mis hermanos.
Ministrales a través de este mensaje. Y te pido, Señor, que tú les ayudes. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.